Me interesa la literatura infantil, la práctica filosófica con niños y la intersección entre ambas. Dentro de la literatura infantil me interesa la lectura en voz alta. Me gusta la literatura que da que pensar sin decir qué pensar. Dentro de la filosofía me interesa la práctica de la filosofía con niños. Quien hace estas reflexiones es Ellen Dutty, especialista en literatura infantil y filosofía para niños, escritora, traductora, bloguera, responsable de Wonder Ponder junto a Daniela Martagón y Raquel Martínez Uña. Y desde el año pasado, junto a sus socias, dirige el curso internacional de filosofía, literatura, arte e infancia con la Fundación Albarracín. Buenas tardes, Ellen. Hola, buenas tardes, Samuel. Bienvenida de nuevo al Cuentahilos. Muchas gracias. La otra vez fue por teléfono. Sí. Te invitamos la otra vez para hablar de Maurice Sendak. Hoy queremos que nos hables de otro de los clásicos contemporáneos de la literatura infantil y juvenil. Bueno, de la literatura infantil. Arnold Lobel, el autor de Historias de ratones o las simpáticas aventuras de Sapo y Sepo. Cuéntanos. ¿Quién fue Arnold Lobel? Ajá. Pues yo creo que Arnold Lobel fue uno de las figuras más importantes de la literatura infantil del siglo XX y su presencia en el siglo XXI sigue ahí. Pero curiosamente, probablemente es más reconocido por sus personajes que por su nombre, ¿no? Y por sobre todo por su figura, ¿no? Nadie sabe mucho sobre él. Por eso te hemos traído aquí también. Bueno, es que no es fácil, ¿eh? Depende de qué se quiere saber. Pero sobre su vida se sabe muy poco. Se sabe que sus padres se divorciaron a los 6 meses, que él se crió por sus abuelos realmente, ¿no? Su padre desapareció, parece, su madre era la que trabajaba y sus abuelos le cuidaban. Fue un niño enfermizo, de hecho a los 7, 8 años, y esto es importante para lo que luego, para su carrera como escritor y como ilustrador, a los 7 años estuvo muy enfermo durante un año y cuando volvió al colegio le costó mucho incorporarse y como mecanismo, digamos, para que le aceptaran un poco los compañeros de nuevo, empezó a contar cuentos, les contaba cuentos, se le daba bien y más o menos pues le dejaban ahí sin meterse demasiado con él, ¿no? O sea que se cumple un poco esto del escritor que ha tenido una infancia un poco enfermiza en la cama, que le ha hecho lector. En ese sentido bastante similar a Sendak, o sea, hasta ahora podría ser una descripción de la vida de Sendak, excepto los padres no se divorciaron, pero los dos tienen ese momento, a esa edad además, de empezar a contar cuentos a sus compañeros como forma de aceptación un poco, ¿no? Los dos eran bastante reservados y debiluchos de alguna manera, digamos, víctimas perfectas para los abusones y se defendían con la literatura de alguna manera. Se defendían con las palabras, ¿no? Oye, ¿cómo definirías la obra de Arnold Lobel? Bueno, en realidad hemos dicho, no hemos dicho, vivió poquísimo tiempo, porque como 50 y pocos años o algo así, ¿no? Exacto, nació en el 33 y murió en el 87. Murió de SIDA. Eso yo creo que es una de las razones también por las que sabemos bastante poco de él, en el sentido de que murió de SIDA en un momento donde el SIDA era no se hablaba, sí, ¿no? Bueno, no se hablaba, tampoco se sabía mucho. Exacto, entonces hay algo ahí que, bueno, pues no se habla mucho de esa parte de su vida. Fue homosexual también en un momento donde la homosexualidad no necesariamente se llevaba, o sea, se llevaba un poco por dentro, ¿no? Se casó, tuvo hijos, sí. Y más tarde, digamos, aceptó públicamente con su familia por lo menos homosexualidad. Entonces, bueno, su vida en sí fue corta y bastante reservada en ese sentido. Como su literatura, yo creo que eso tiene, o sea, ese carácter reservado se traslada a su literatura también, ¿no? Su literatura tiene algo también de muy calladita. O sea, todos los personajes son más susurradores que gritones, ¿no? Sus historias son también suaves, delicadas, muy cotidianas, no tiene grandes aventuras, ni van ni vuelven los personajes, son cositas pequeñitas, ¿no? De la casa. ¿No te da la sensación de que tienen todas un tono melancólico? Pues
No sé, hay algo, puede ser algo de melancolía, pero también yo creo que tiene mucho de humor también. Sí, mucho humor. Historias de ratones. Sí, eso, son muy graciosas. Yo creo que más que melancolía es una forma de mirar lo cotidiano y de mirarlo con una mirada filosófica, que es más que melancólica necesariamente. Creo que es una mirada silenciosa y filosófica y al mismo tiempo desde el humor, ¿no? Mira cómo lo llevas a tu terreno. Ah. Bueno, que es el mío, sabes que yo soy licenciado en filosofía también. Bueno, vamos a ver. Los personajes más conocidos de Arnold Lobel seguramente sean Sapo y Sepo, ¿no? ¿Cómo son estos personajes, esta pareja de sapos? ¿Cómo son? De sapos. Bueno, es curioso que en inglés es frog and toad. Uno es un sapo y otro es una rana. Es una rana. Y aquí tienen sapo y sepo, sí, es curioso. ¿Y cómo son? Pues siempre me hago un lío con el nombre en español por sapo es la rana, sí. Y sepo es el sapo, ¿no? Sí. Esto confunde mucho. Pues el sapo, que es sepo, ¿no? Sí. Es gruñón, ¿no? Huraño. Sapo, que es la rana, es más, o sea, le gusta salir más, ligeramente más aventurero, aunque sigue siendo bastante casero. Y bueno, son como una especie de pareja de viejos amigos, ¿no? Son como muy de mediana edad, que a mí me hace mucha gracia que sean y al mismo tiempo muy infantiles, ¿no? O sea, logra hacer una conexión entre una pareja de amigos infantiles y una pareja de mediana edad un poquito aburrida en su matrimonio, quizás, o quizás no. Oye, me recuerdan a mí Sapo y Sepo un poco a Llanos, a Tigre y Oso, ¿no? Sí, que son una pareja también, que de vez en cuando discuten, pero están bien avenidos, ¿no? Sí, yo creo que hay algo muy interesante y que tienen un poco en común las historias de Llanos y las de Arnold Lobel, y es que pertenecen a un género que en general está bastante poco reconocido. O sea, tenemos la novela infantil, bien, y el álbum también, que recientemente se ha dedicado mucha atención, pero este otro género que sería, de hecho, la colección donde se publicó Sapo y Sepo se llamaba Easy Readers, que es como libros de lectura fácil, y realmente eran libros para aprender a leer, ¿no? Libros con bastantes pocas palabras, además categorizadas y clasificadas por edad, dependiendo del número de palabras que tenían, ¿no? Y en ambos casos, en el caso de Llanos y en el caso de Lobel, y también en el caso de los que ilustró Sendak, de Elsa Minarik, de los Inuit, logran hacer una cosa que es convertir pues esos libros que eran, ¿sabes? Esta es mamá, este es papá, aquí está mamá y papá, en algo con poco texto, pero con profundidad emocional, con humor, que te apetece saber qué pasa en la página siguiente, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver, especialmente en el caso de Sendak y de Lobel, una extraordinaria editora, ¿no? Que era Ursula Silo Nordstrom en Harper, que básicamente inventó el género de Easy Readers en ese sentido. Ya, ¿no? Pero hasta el punto de convertirse en clásicos, porque estoy pensando, escuchándote lo que estás diciendo, que si yo pienso en autores de literatura infantil y juvenil aquí en España que hayan hecho este tipo de materiales, hay muchos, pero no me vienen muchos nombres a la cabeza. No, es un género que es muy, 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 muy difícil hacerlo. Sin duda. Pero que al mismo tiempo nadie presta atención, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención buscando material secundario sobre Lobel, ¿no? Que apenas hay libros sobre él. Hay un libro sobre Lobel dedicado, un monográfico, publicado poco después de su muerte, y luego prácticamente artículos académicos de nada, ¿no? Sí, todo el mundo le quiere mucho, pero a nadie le interesa tanto como para ponerse a escribir sobre él, ¿no? Es llamativo. Pero estará en inglés, aquí yo no he visto traducido, desde luego no, que hable de la obra de Arnold Lobel, ¿no? No. Aquí, de hecho, no se conoce mucho, ¿no? O sea, se conocen mucho sus personajes, como decías al principio, pero no. Oye, todos sus personajes son animales.
¿Por qué? Pues él mismo decía en una de las poquísimas entrevistas que dio, porque era también, o sea, no daba ni entrevistas, ni hacía visitas escolares, porque decía que no se le daba bien hablar con niños. No. O sea, pero las pocas entrevistas que dio le hicieron precisamente esta pregunta. Y él decía que, bueno, le parecía más fácil, en el momento en que tienes que dibujar a un niño, tiene que ser un niño concreto, de una raza concreta, de un extracto social concreto, y que le resultaba más fácil de alguna manera universalizar a partir de animales que a partir de niños, ¿no? Sí, sí. Habiendo dicho eso, Sapo y Sepo son muy... son bastante burgueses. Son bastante burguesitos. Exacto. Sí, pero bueno, me parece interesante eso, porque algo de verdad tiene, ¿no? Uno en el momento, o sea, es un problema para un escritor o para un ilustrador ilustrar un niño, porque por la cantidad de decisiones que hay que tomar, qué ropa lleva, ¿sabes? Deberían tomar buena nota los editores del libro de texto, que dicen que en una viñeta tienen que dibujar a alguien de raza negra con alguien con un chino, pero que además vaya en una silla de ruedas haciendo animales. Igual se solventaba este problema, ¿no? Bueno, oye, ¿qué recomendarías de Arnold Lobel? ¿O por dónde empezar a leerlo? Pues yo, a ver, aparte de Sapo y Sepo, de mis preferidos es Búho en casa. Ya. Arnold Lobel él mismo dice, creo que Sepo es un psicótico, Búho es un neurótico, ¿no? Me encanta. Y Búho me encanta. Él solo en su casa, planteándose las posibilidades de la bilocación, ¿no? Intenta hace el experimento de a ver si puede estar arriba y abajo al mismo tiempo, y corre y se va todo el cuento corriendo para arriba, para abajo, y se grita a sí mismo, se llama a sí mismo. A mí, como personaje, Búho es uno de mis favoritos. También me gusta mucho, y es un poco diferente de alguna manera a otros libros, Saltamontes en el camino se llama, creo. Sí, Saltamontes va de viaje. Eso, va de viaje. Me gusta también porque es de los pocos libros donde sale del hogar, ¿no? En general, en los libros de Lobel todo es dentro de la casa. Eso, dentro de la casa, o a lo mejor dando la vuelta al jardín, tal, pero se queda muy, muy cerquita de casa. Y en Saltamontes, pues bueno, da un viajecito, se encuentra con personajes y me resulta muy gracioso también, ¿no? O sea, en Saltamontes va de viaje, hay un grupo de personas que son fanáticos de las mañanas, vivan las mañanas, ¿no? Es como, no sé, tienen unas ideas... Eso solo puede escribirse leerse en los cuentos de Arnold Lobel, ¿no? Ese tipo de cosas. Oye, y como ilustrador, ¿qué decimos? Pues una de las cosas que a mí me resulta interesante es su uso del color, que está muy, muy determinado realmente por el precio de la impresión, de alguna manera, ¿no? O sea, era una forma más barata de imprimir solo limitando los colores. Pero Lobel consiguió hacer algo bastante espectacular con ese marrón verde, color caca, realmente. Con esos colores sucios, ¿no? Un poco sucios. Exacto, ¿no? Pero realmente los dominó de una manera que me parece una lección magistral en el uso de esos colores, además, son colores feos, o sea, no son colores atractivos, ¿no? Porque las ediciones originales eran así como, aquí son con tapadura, pero allí serían tapa blanda, ¿o no? Son tapa blanda, claro. Sí. Claro, y un material bastante, es decir, barato para llegar a cuantos más lectores mejor. Exacto, y tiene mucho que ver con el tipo de libro que eran, ¿no? Que eran libros pues para enseñar. Mira qué curioso cómo se transforma, porque aquí todos los libros están en tapa dura. Bueno, es que en España el concepto de libro infantil de tapa dura como que parece que no, de tapa blanda no funciona, ¿no? Habría que preguntar al librero. ¿A quién recomendamos leer Arnold Lobel? ¿A los niños o a los padres, a las madres, a los adultos? Pues yo creo que a todos. O sea, yo creo que una de las cosas que Lobel hace que es muy interesante es conectar su propia mirada de adulto con una mirada infantil, sin dejar su mirada de adulto, ¿no? Sigue siendo una mirada de adulto, pero la comparte, no se la ofrece al niño para enseñarle algo, la comparte y dice, oye, mira, ven, qué curiosos somos, ¿no?
Ya. Mira qué graciosos somos, qué tontos somos, ¿no? O qué raros somos los humanos, qué locos somos, ¿no? Mira qué bien la mirada filosófica de Ellen Dutty, especialista en literatura infantil y juvenil y filosofía para niños. Qué gusto hablar contigo, tienes que venir más veces. Gracias por acudir al Cuentahilos, aquí está tu casa literaria. Muchas gracias, Samuel. Gracias a ti y hasta la próxima.